Vale. Nos dais vosotros el día cuando queráis. Sí? Comencem. Bueno, bon dia, benvinguts i benvingudes. Moltes gràcies a l'Ajuntament de Rubí per la invitació i també moltes gràcies per la invitació en aquest lloc tan bonic. Estem tots una mica abrigats, veus, perquè no hi ha calefacció, però bueno, aquí estem. Tema llengua, haurà una mica de barreja entre català i castellà, perquè jo parlo català amb errors. La Júlia entén perfectament el català, però encara no el parla prou bé, però els altres convidats sí que parlen el català perfectament, així que farem una mica de barreja. Començaré presentant els participants, són Alejandro Jiménez Iñirizaldu, que es arquitecto de la ETSAB, doctor en urbanismo, está aquí al meu costat. Ha trabajado con Abed Galí, con Manuel de Sola Morales, con Enric Miralles. Haré una versión light de tu currículum, ¿vale? Y actualmente es profesor de urbanismo en la ETSAB, pero ha comisariado y participado en muchas exposiciones en el Colegio de Arquitectos, en el Museo Marítimo de Barcelona, en la Santa Mónica. Ha sido creador de un concurso que se llama Racons Públics, que creo que tiene que ver con el argumento de hoy, de este debate, que por cierto me he olvidado de comentar, que es sobre colores, arte urbano y espacio público. Y es creador de este concurso Racons Públics, del que también ha hecho de comisariado y que creo que algo nos dirá. También ha sido activista de la lucha contra el SIDA, ha sido tesorero de Stop SIDA, fundador en 1989 del Teléfono Rosa de ayuda a colectivos de lesbianas, gays, bisexual y personas trans. Julia Ramírez Blanco, ahí la tenéis, es docente, investigadora en la Universidad de Barcelona y también trabaja en temas relacionados con el arte, la imaginación social y el activismo. Es autora de muchos textos, os nombro algunos, libros, Amigos, Disfraces y Comunas, 15M, El tiempo de las plazas y Artistic Utopias or Revolt. También ha coeditado Pequeño bestiario de monstruos políticos, un número monográfico dedicado a las utopías. El tema de las utopías y de las distopías es uno de sus temas de investigación. Ha sido becaria en la Academia de España en Roma, en Francia, ha comisariado la Gran Revolución Domestique sobre las utopías feministas y es colaboradora de muchos lugares como el MACBA y también da clases en muchísimos sitios. Y después la Elisa Capdevila, hola, que es la autora del mural que tenemos aquí al otro lado del Selle. A mí me parece, antes de todo, felicidades, me parece fantástico, una maravilla. Entiendo que nos explicarás un poco más de este mural. Es pintora, muralista catalana, ha trabajado y ha participado en muchos festivales de arte urbano. Os leo un trocito de la entrada de la Wikipedia que os explica un poco a qué se dedica y cuál es el tipo de arte que hace. No? Como artista urbana, la seva obra s'impregna de gran interès que mostra pels temes humans, com les relacions personals, la intimitat i la quotidianitat. L'artista investiga aquests temes a través d'imatges molt variades, tot i que sempre dins d'una perspectiva figurativa, posant especial atenció en l'harmonia cromàtica, així com en els recursos plàstics propis a cada material emprat. Podéis ver su obra, por ejemplo, en San Cugat, en la Casa de la Cultura, y también en Barcelona, en el Camp del Arpa, ¿no? En obras en el espacio público. Bueno, no me voy a alargar mucho, simplemente un poco a nivel de introducción, empezar con una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los colores de nuestras ciudades? Si empezamos a pensar, probablemente la mayoría de los habitantes de las ciudades del planeta contestarían que el color es el gris, porque es el color del material de construcción más utilizado, ¿no? El hormigón.
pero también porque el asfalto, las piedras de las plazas en general son grises, y también porque muchas veces nuestras ciudades son ciudades contaminadas, entonces hay una capa de polución, de contaminación que recubre las ciudades. No siempre fue así. Por ejemplo, yo soy de una ciudad, Roma, que asocio, sobre todo el centro, a muchos colores, y es probablemente, esto quizá lo comentará Alex, pero es también debido a los colores que tienen la arquitectura moderna, sobre todo los colores de la industrialización, el acero, el cristal, otra vez el hormigón. Nos podríamos preguntar si esta falta de color que tiene la ciudad le resta amabilidad, y si utilizáramos más colores, esas ciudades, si viviríamos mejor, y si esas ciudades se harían más amables, ¿no? También hay una cosa, con Julia recordamos y estudiamos el tema de las utopías, y a mí no sé si comentarás algo de este tema, pero siempre pienso en la Ciudad del Sol de Campanella, que tenían toda la ciudad con unos murales, unos grafitis, unos dibujos, que eran como una herramienta didáctica, ¿no?, para enseñar a los habitantes no solo un tema estético, pero eran como servían para enseñar a los habitantes los nombres de las plantas, de los animales. O sea que también una componente casi utópica y no solo estética en llevar el arte al espacio público. De todas formas, yo soy el moderador de esta mesa, aquí mi intervención se acaba, y le paso la palabra. Hemos pensado que con Julia, Alex, con vuestra presentación, y después Elisa, y ya está. Gracias. Bueno, gracias Daniele, que no solamente eres el moderador, sino que eres el creador de esta mesa, ¿no?, el responsable de que estemos todas y todos aquí hoy, y gracias por invitarnos a este lugar tan especial, tan particular, ¿no?, para hablar y para reflexionar acerca de los colores de nuestras ciudades. Cuando se planteó el tema de la mesa redonda, ¿no?, y el tema del color y el color en el espacio público, a mí como historiadora del arte lo primero que me vino a la mente era este debate, que hoy nos puede parecer un poco loco, ¿no?, entre la línea y el color, que tuvo lugar a lo largo de la historia del arte en distintas oleadas. Y en el siglo XVII, concretamente en 1671, tuvo una materialización a partir de lo que se llamaron los pusinistas, que eran los partidarios de la línea, que tomaban su nombre del artista que veis en pantalla, Nicolas Poussin, y los rubenistas, que tomaban su nombre de Rubens, y que eran partidarios del color. Los partidarios de la línea estaban realmente hablando, o sea, era un debate que iba más allá de lo que puede parecer a simple vista, porque los partidarios de la línea eran partidarios de un tipo de pintura que reflejase ideas, que reflejase conceptos, que tuviese que ver con esa idea platónica de las ideas puras, de un mundo de ideas puras que existía en el mundo del intelecto. Y eran también, por tanto, partidarios de un tipo de arte que apelase a gente con educación, gente con formación, gente, podría decirse que era una concepción más elitista de la creación artística. Mientras que los partidarios del color, los rubenistas, planteaban que el color era una mejor manera para aproximarse a la pintura porque se correspondía con la naturaleza, con el aspecto real del mundo. Y por tanto reivindicaban un tipo de pintura que pudiese ser apreciada por todo el mundo, que no tuviese por qué ser tan intelectual, tan relacionada con el mundo de las ideas, y por tanto para ellos era una opción más democrática y más revolucionaria. Y esto es un debate que ha ido arrastrándose a lo largo de la historia del arte, que en el caso concreto de la Academia Francesa más o menos se resolvió unos 50 años después, pero que creo que sigue un poco de fondo en estos debates de la ciudad, y creo que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, que es cómo el color lo seguimos asociando con una percepción más amable, con una percepción más democrática, con una percepción más inclusiva, y la línea la seguimos asociando con algo que tiene que ver más con el intelecto, con las ideas, con la planificación, con la racionalización,
y quizás con una visión más elitista de la creación. Esto es una cuestión que yo no estoy pronunciándome acerca de si es una asociación real o no, pero creo que va a estar un poco de fondo en la sesión de hoy. Entonces le voy a pasar la batuta a Alejandro. Gracias. Y esto se pasa por aquí, ¿no? Sí. Las ciudades, por otra parte, bueno, las asociamos un poco más con el gris, como ha comentado Daniele, y entonces, por tanto, va a haber toda una tradición, toda una línea de respuestas a este gris. Ah, empezaba yo, fijaros qué errorcillo, bueno. Pensaba que Alejandro entraba antes, estoy deseosa de escucharle y se ve que se me nota. Quería hablar en el principio, ¿no?, de esta idea de la línea que también se traslada a algunos elementos que tienen que ver con la intervención popular en la ciudad. El graffiti, tal y como lo entendemos hoy, nace sobre todo, aunque siempre se ha pintado en las paredes, siempre se ha pintado de manera ilegal en los espacios públicos y privados, tal y como lo entendemos hoy, tiene que ver con unas raíces de los años 60 vinculadas a protestas políticas, también vinculadas a una oleada de pintadas después de la muerte de Charlie Parker en 1955, en la que toda Filadelfia se llenó de pintadas recordándole. Uno de los lemas, por ejemplo, era Bird Lives, porque a Charlie Parker le apodaban el pájaro, ¿no?, por cantar tan bien. Y esto fue como una oleada, pero realmente la concepción más identitaria del graffiti, que se relaciona más con lo que fue la cultura del graffiti de los años 80, 90, incluso sigue existiendo hoy en cierta medida, tiene que ver con finales de los años 60, cuando surgió un fenómeno que es el fenómeno de los tags, que es el fenómeno de las firmas, y que es un graffiti muy basado en la línea. De alguna manera podría ser un graffiti de blanco y negro, de línea, completamente ligado a... sería cursimista, ¿no?, si nos ponemos con estos debates tan antiguos. Y en los primeros años 70, la escena del graffiti se trasladó desde Filadelfia a Nueva York y se trasladó en gran medida al espacio del metro. En la imagen vemos un artículo que hubo, la anterior, que hubo en el New York Times en 1971, donde hablaban de Taki 183. Taki 183 era la firma de un chico, de un mensajero muy joven que se llamaba Demetrius, que era de origen griego, y que cuando estaba haciendo sus trabajos de mensajería iba dejando su firma en los vagones de metro. Y su firma era su mote, Taki, y el número de su calle, que sabéis que en Nueva York las calles están numeradas. Entonces, este artículo de New York Times contribuyó a popularizar este tipo de prácticas que se convirtieron en una cosa completamente omnipresente en el metro de Nueva York en esta época, que además en aquellos momentos estaba muy infrafinanciado, lo cual hacía que no se borrasen los grafitis, sino que se acumulasen. Y como veis en la imagen, el metro de Nueva York en 1973 estaba lleno de estos grafitis lineales, poco coloristas y basados en la noción de la firma. Y como había tantos, pues empezó a desarrollarse la noción de estilo para poder diferenciarse. Y esta noción de estilo primero implicó la escala y en un segundo lugar empezó a implicar el color. Digamos que los grafiteros se pusieron rubenistas. Y aquí vemos, por ejemplo, una de las pocas mujeres grafiteras de estos momentos, Lady Pink, que precisamente escogió un color asociado a la feminidad para fijar su imagen en el espacio público. Y en esta imagen vemos también esta cuestión de pintar todo el metro, todo el vagón de metro, en lo que llamaban los all over, y que tenía que ver también con una cuestión de hacerse visibles en la ciudad. Los grafiteros de estos momentos, por lo general, eran gente de barrios muy marginalizados. En Nueva York los barrios eran y siguen siendo muy guetizados, hay muy poco movimiento entre unos y otros barrios. Y estos chavales que no tenían una presencia en el espacio público la lograban tener a partir de pintar esos vagones de metro que circulaban por todos los barrios de Nueva York.
y que si bien ellos los podían pintar en el Bronx o en Brooklyn, luego estos vagones funcionaban como una especie de galería ambulante que circulaba por toda Nueva York y que hacía visible su presencia, su firma, a partir de intervenciones tan coloristas como estas, y que además también se pueden leer en un sentido multicultural de la ciudad, porque solían ser chavales racializados, de procedencias afrodescendientes o latinas, y que de alguna manera estaban teniendo una presencia parecida a la que estaban teniendo los grandes poderes económicos a partir de la publicidad. Ellos estaban tomando un poco este referente de poner su propia firma en estos vagones del metro. Y ahora sí, quería escuchar a Alex. Recoger el testigo sobre esta expresión del color en lo urbano que nos obliga a remitirnos a nuestra fisiología y a saber cómo percibimos el color frente a la forma, ¿no? Esta dicotomía que nos plantea Julia entre Rubens y Poussin. Y para hacerlo viene bien saber un poco cómo funciona la cabecita y entender que los colores remiten a una parte del cerebro reptiliano, digamos, original, que está por dentro del córtex occipital y que nos permiten saber si la fruta está madura o si la compañera o compañero están sexualmente excitados. Entonces el color apela por principio a lo menos racional de nuestro ser, a lo más emotivo, a lo más visceral. Y en cambio la forma se construye desde el occipital hacia la parte frontal, donde se produce el lenguaje, y se asocia al significado, a un pensamiento más complejo, a una reflexión más superficial en el cerebro y más profunda en los contenidos, ¿no? En el sentido de aquella frase de Paul Valéry, lo profundo está en la piel. Y os cuento todo esto para empezar a posicionarme. Hemos establecido que aquí teníamos que marcar el debate con unas ciertas posiciones contradictorias, muy a favor del discurso de la forma frente al del color. Yo me declaro ahora mismo pusseniano, se dice, ¿no? Pussenista, y voy a reivindicar ese papel de la forma como instrumento esencial de la convivencia que supone la civitas y la urbs. Hay dos excepciones a este discurso fisiológico un poco improvisado, porque yo no soy científico, soy arquitecto y urbanista, pero hay dos excepciones a estas cuestiones de forma. Una es, y color, una es la percepción del movimiento, es decir, que antecede a la construcción de la forma física, es decir, además del color sensual o el color alimenticio, la percepción del movimiento del otro es importantísimo en la preservación de la especie, para luchar o huir. Y la segunda, que es más compleja porque está muy dentro del contexto también y es muy difícil de erradicar a través de una lesión, es el reconocimiento facial. Es decir, tenemos una capacidad, una cantidad ingente de neuronas dedicadas a reconocer las caras en todas sus sutilezas de unas y otras personas. Y muy pocas personas tienen afasia, es decir, esa incapacidad de reconocer las caras. Hay personas con más facilidad para recordarlas, etc. Pero en general, desde nuestra más tierna infancia, somos capaces de reconocer las formas de las caras en sutilezas milimétricas. Por eso es tan difícil dibujar un rostro y por eso las dimensiones relativas de la distancia entre los ojos, de las orejas, del perfil, son tan importantes en el retrato. Entonces os voy a enseñar a dos artistas que se alejan de esta micción acrílica del zócalo urbano que tiene en la proyección de la identidad del yo, como explicaba Julia en sus orígenes, una razón casi de apropiación del espacio público, un espacio público que se niega a unos colectivos que lo reivindican, pero esto ha evolucionado en 50 años y desde la invención del color spray, en 1949, y yo creo que ha perdido gran parte de su significado original, en el sentido de que los taggers, las personas que firman a la ciudad, no están auténticamente motivadas, en mi opinión, ahora déjame que me ponga un poco señoro, campesiano, por una auténtica, digamos, motor
de revolución o de contestación política, sino una proyección del ego en el que el mensaje es siempre yo, y la agresión sobre el paisaje urbano, desde mi punto de vista, poco aceptable. Y por eso me gustan dos artistas, uno es más anónimo, se llama Mus, que trabajan de manera distinta el tema de graffiti. Este señor hace grafitis limpiando, es decir, construye forma a través de una esponja con agua sobre el tizne de las infraestructuras de la movilidad colectiva. Se coloca en los túneles de los coches y se pone a limpiar con mensajes más o menos positivos, efectivamente. Este es un poco mal rollero, pero este es más simpático. Go gently, ve despacio, no corras. El segundo artista que os quiero presentar se llama Jorge Rodríguez Ginaga y es uno de mis artistas vivos favoritos. Es un cubano neoyorquino de origen libanés que ha pasado por Barcelona, por Navarra, por 1000 sitios, con unos trabajos que empiezan en el Poblenou en los primeros 90 con muy pocos medios. Él dibuja rostros de personas anónimas, de vecinos del barrio, sobre las paredes desnudas, sobre las medianeras de la ciudad en evolución. Y yo veo en su trabajo un antecedente de cosas mucho más sofisticadas, más ricas de contenidos, como las que seguramente nos explicará después Elisa Capdevila, pero me ha parecido Elisa Capdevila, pero me ha parecido que era interesante saber lo que ocurría en los 90 como respuesta al graffiti convencional. Y es una respuesta que tiene tres dimensiones, es decir, tres maneras de contestar a ese afán de marcar el territorio como los perritos con un acrílico permanente, ¿no? La primera es que se escapa del zócalo y lo hace como buenamente puede. Primero con escaleras, después con plataformas elevadoras y por último con grúas de enorme dimensión. Y al separarse del zócalo se aleja, ¿sabes? Y hace de la expresión del graffiti le confiere, digamos, una esencia nueva. La segunda es que utiliza la cara con fines que no son los publicitarios, los comerciales o los electorales, ¿no? Cuando vemos caras en el espacio público acostumbran a vendernos mercancías o pedirnos el voto. Y que alguien, digamos, hable de los vecinos sin esas condiciones, tiene algo de poesía que yo creo que es interesante y lo diferencia de los grafiteros convencionales. Y la tercera y última es la técnica. Es decir, él dibuja esas caras con carboncillo. Carboncillo como el lápiz, vamos. Carboncillo gordo y una esponja. Con lo cual, el rostro que está representando desaparece por acción del viento y de la lluvia al cabo de unos días o de unos meses. No se queda allí para siempre. Y eso creo que contiene una gran poesía y por eso me cae tan simpático Rodríguez Ginaga. Podría contaros cada uno de los personajes, pero yo creo que es más interesante que busquéis la serie de Identidad y que lo investéis por vosotros mismos. Esta es en una medianera del Paseo Picasso. Solo os contaré uno, que es que es muy gracioso, que son dos vecinas de Lavapiés, en Madrid. Una tiene un comercio de ultramarinos convencional y la otra tiene los chinos, ¿no? Las dos venden comidas, cada una a su público en diferentes horarios y con las suspicacias, ¿no? Pues al hacer esta pieza, que es una pieza gigantesca, y conocerse, las dos vecinas, las dos tenderas, acabando siendo muy amigas y compartiendo público y separando un poco los productos que vendían. Yo creo que eso es una obra de arte magnífica que sin el recurso del color apela a la diversidad. Yo diría que esta idea de que el color representa la diversidad es una convención representativa como cualquier otra, pero es una convención representativa también muy, bueno, que se expresa muy claramente, ¿no? Gene Sharp, el politólogo, de hecho, hablaba de los colores como una herramienta, como una
forma de trabajar para lograr una revolución no violenta. Entonces, en sus textos en los que expresaba cómo generar revoluciones no violentas, para él el uso del color era una herramienta básica, ¿no? Y de hecho en los grafitis, creo que utilizar el término graffiti y street art y muralismo son como cosas que se nos van confundiendo en la mesa redonda de hoy, pero en cualquier caso la herramienta del color como expresión de lo festivo, como expresión de la multiplicidad urbana, es algo que se encuentra con mucha frecuencia. Y si bien Keith Haring, el artista norteamericano que comenzó haciendo grafitis de tiza en el metro de Nueva York, no es necesariamente un artista que utilice el color siempre, sí que sabe utilizarlo a veces para hacer referencia a este elemento festivo y multicolor. De hecho, él en sus pinturas, donde hay estas figuras como de aspecto casi infantil, pero con las cuales está hablando de cosas para nada infantiles, está hablando del VIH, está hablando de la discriminación, está hablando de los abusos de poder. Con este lenguaje aparentemente infantil, el color es uno de los elementos que sirven para generar este contraste entre un mensaje profundo y a veces oscuro y un aspecto agradable, festivo, lúdico, que hace que todavía hoy siga siendo apropiado por la publicidad y por las marcas de ropa. Yo siempre que hablo de Haring, da la casualidad que lo busco y hay alguna colección, ¿no?, en alguna marca de ropa que esté utilizando estas figuras festivas, coloridas, dinámicas y en movimiento, estas rayitas que hacen como que se estén moviendo, en general están refiriéndose además a una escena multicultural de la música de baile, de la cual el propio artista formaba parte. De hecho, él decoró bares, discotecas, antros, espacios de encuentro gays, donde se producía también esta mezcolanza de distintos sujetos sociales y distintos sujetos urbanos que Haring también estaba queriendo representar a partir de la policromía. La idea de que la ciudad es gris y que ese gris de la ciudad, que como decía Daniele, tiene que ver con los materiales, con el cemento, con el hormigón, con unos materiales artificiales, fríos, fruto de la revolución industrial, fruto de los procesos mecánicos, ¿no?, algo completamente alejado a la idea de una autoconstrucción, y la idea de que este gris se puede hacer una ecuación con el conformismo social, con la alienación del trabajo asalariado, con la alienación de una ciudad en la cual muchas personas experimentan aislamiento, soledad, dificultad para resolver los problemas humanos en comunidad. Esta ecuación, ¿no?, de que el gris simboliza todo esto es algo que aparece frecuentemente en el street art, que no tiene por qué ser así. De hecho, por eso funcionan las obras también que Alex nos ha traído, porque contestan a ese estereotipo o este lenguaje. Pero es una idea que aparece a menudo. Y por ejemplo, Banksy, el que no podía faltar en una sesión sobre street art, ¿no?, sería casi el artista de street art paradigmático. Banksy lo utiliza en distintas ocasiones. Por ejemplo, aquí vemos esta figura que está como quitándole esta piel gris a la ciudad para poder desvelar esta creatividad que está simbolizada por un conjunto de grafitis colorido, esta creatividad que en realidad tendría que ver con los habitantes de la ciudad y que sería una creatividad que está siendo continuamente tapada, continuamente escondida por esta piel de conformidad que darían las autoridades. Y esta idea también, ¿no?, de que podemos pensar en el lema de mayo del 68, de que bajo los adoquines está la playa, esta idea de que detrás, debajo, más allá de estas estructuras de hormigón, de cemento, estas estructuras urbanas, se encontraría la posibilidad del encuentro, del goce, de la convivencia verdadera, está frecuentemente en sus grafitis. Esto, por ejemplo, es una imagen que está en Jerusalén, en el famoso muro que separa los palestinos del Estado de Israel.
y donde podemos ver que es la idea de que si se agujerean estas estructuras, si se agujerea este muro, que en este caso es un muro que tiene un sentido político muy importante, pero también un sentido simbólico muy importante, podríamos encontrarnos con un paraíso. Realmente el paraíso sería romper estos muros, o imágenes como esta, ¿no?, en la que vemos como en la ciudad podría llover colores, podríamos encontrarnos con situaciones de gozo y de disfrute, que sin embargo la conformidad de este trabajador que va con traje y que simboliza el trabajo asalariado, el trabajo oficinista, etc., está queriendo protegerse de esta posibilidad de goce, esta posibilidad de variedad, esta posibilidad de subversión que sin embargo la niña que vemos en el otro lado sí que está abrazando y sí que está disfrutando y sí que está dejándose teñir por este color que obviamente aquí simboliza también la libertad y el no conformismo. No es casualidad que el éxito de Banksy tenga que ver con su anonimato, con su capacidad de sustraerse como persona, como identidad reconocible del debate colectivo. Y me viene bien que Julia lo ponga como ejemplo, porque me permite utilizar el graffiti como instrumento para preguntaros, para cuestionaros sobre dos maneras de entender la ciudad que yo creo que son antagónicas hoy y de las que no tengo claro cuál es la mejor o la más apropiada. Os presento a Mark Jenkins, que es un tercer artista capaz de transformar espacios con intervenciones de tremenda sencillez material, ¿no?, como este columpio. Él coge a sus amigos, los reboza de cinta aislante, de cinta del precinto, ese adhesivo, luego recorta los precintos y con eso construye unos maniquíes que ubica en posiciones de diferentes ciudades. Esta es una que hizo en Barcelona, normalmente con es una evolución un poco siniestra de la presencia de la figura humana en el espacio público, que a mí me interesa, que tiene que ver seguramente con el cine de terror y con el parkour y con muchas referencias de lo que es lo urbano, y que se basa más de nuevo en la forma, en la actitud, que en el color. Pesan muy poquito estas cosas, pero le permiten a través de esas mutilaciones y de estas adaptaciones colocarlas en lugares que producen una extraordinaria inquietud. Y lo hacen siempre desde el anonimato. Fijaos cómo las caras de Rodríguez Gerada te interpelaban, ¿no? Había una cosa de los ojos en la calle, de Eyes on the Street. No sé si conocéis a esta activista norteamericana que desde 1958 defiende una ciudad inclusiva en la que los coches no pasan. Se llamaba Jane Jacobs. Jacobs tiene una postura, un principio que se llama ojos sobre la calle. Viene a decir que una calle no es más segura cuanto más reglada está o más policía patrulle, sino en la medida en que sus propietarios naturales se la apropian. Es decir, la señora que lee en el balcón, el señor que lava los platos mientras vigila a los chiquillos que juegan en la calle, el tendero que saca un cesto de manzanas, son los auténticos responsables de la calidad y la seguridad en el espacio público. Incontestable, ¿verdad? Suena bien. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero ponerme una peluquita y unos tacones y salir a dar una vuelta a hacer cosas que a lo mejor no son tan legítimas? O tengo que vender algo de manera informal para poder comer a final de mes. O, más importante todavía, tengo que taparme el rostro porque estoy defendiendo algún derecho fundamental, ¿no?, como hemos visto en nuestras calles no hace demasiado tiempo. Y en esos momentos es cuando la ciudad se revela como el escenario del anonimato, que protege, digamos, nuestra identidad, que nos permite contestar o protestar contra el poder establecido. Y ahí lo dejo, en cómo os veis cada uno de vosotros, esta estupenda audiencia. Si os veis más cerca del discurso
de Jacobs, pero este es otro discurso que lo defenderían Sennett y otros sociólogos contemporáneos, que defiende más una ciudad anónima, no lo sé. Bueno, precisamente esta noción, ¿no?, de cómo la ciudad realmente, y esto es una de las cuestiones que más importantes son en todo este debate, cómo la ciudad realmente también es un escenario donde pasan toda una serie de cosas y donde se desarrollan toda una serie de luchas, ¿no?, donde desde hace ya mucho tiempo los seres humanos vivimos fundamentalmente en ciudades y es allí donde se desarrollan los conflictos de clase, de raza, de género, las protestas, las cuestiones que contestan acerca de cómo se nos está planteando la vida en común, que al fin y al cabo es lo que es una ciudad. En ese sentido también el color se ha utilizado como arma. En 2013, no sé si recordáis, porque todo esto empieza a ser ya historia antigua un poco, en 2013 en Estambul hubo una serie de protestas que estaban intentando lograr que no se acabase con un parque, el parque de Gezi. El parque de Gezi iba a ser convertido en un centro comercial y entonces unos 50 activistas se fueron al parque, fueron respondidos de manera desproporcionada por la policía y entonces se convirtió aquello en un movimiento masivo que estaba hablando del parque, estaba hablando de la relación con la naturaleza, estaba hablando de quién puede decidir qué tipo de cosas hay en las ciudades y cómo gestionamos los espacios. En este contexto hubo un ingeniero, un señor completamente aleatorio, que había pintado unas escaleras de colores. Y él dice que no lo hizo por nada, porque esto fue interpretado como un gesto en relación con la comunidad LGTBI o como una reivindicación política en relación con todas estas protestas. Él dijo que no quería hacer nada en particular más que poner una sonrisa en la cara de la gente. Y de hecho él se gastó su propio dinero particular en pintar estos peldaños y hacer esta especie de arco iris que conectaba dos barrios artísticos que estaban, barrios artísticos quiero decir, ¿no?, barrios donde había galerías, espacios de arte, los conectaba y además eran unas escaleras que estaban al lado del parque que iba a ser destruido. Las autoridades, sin embargo, lo interpretaron como un gesto de disidencia y entonces lo pintaron de gris. Y aquello generó un descontento increíble, la gente se manifestó, hubo una serie de hashtags y además empezaron a aparecer otras escaleras de arcoíris por toda la ciudad. O sea, aquello se convirtió en un movimiento de arcoirisizar, ¿no?, las escaleras. El gobierno al principio negó que las hubiera pintado de gris, ¿no?, precisamente esta confrontación, ¿no?, entre el arcoíris y el gris estaba viéndose de una manera como muy clara, muy cruda, ¿no?, y luego finalmente tuvieron que volver a pintarlas. Aquí vemos algunas de estas escaleras de arcoíris, ¿no?, que surgieron por todo Estambul y finalmente en 2015 el gobierno las demolió, supuestamente para hacer unas mejoras de infraestructuras. Bueno, es todo un poco sospechoso, pero en este caso vemos como muy claramente como un símbolo, ¿no?, entra en la lucha, ¿no?, entra en las luchas políticas como un agente más y como este símbolo en este caso puede ser simplemente la policromía. Sí. Es una policromía generalmente ausente de la representación arquitectónica. Cuando enseñamos urbanismo a los estudiantes de la carrera de arquitectura superior en Barcelona, el primer año les confrontamos ante la idea de que la ciudad no es una hoja en blanco. Es decir, la ciudad no es un lienzo virgen sobre el que se expresan las alegres creaciones de los arquitectos. La ciudad no es tabula rasa. La ciudad es una acumulación de acciones, es seguramente el producto más complejo, más grande que produce este primate superior, que es el Homo sapiens, y a estudiantes muy jóvenes que se tienen que enfrentar a esta realidad, no les dejamos utilizar el color. Es decir, les explicamos que para los temas de forma, que son de cierta complejidad, como explicábamos al principio,
es mejor enfrentarse con la forma. No sé si hacemos bien, pero es una estrategia pedagógica que utilizamos hace unos cuantos años y que lo más divertido es que luego ellos se la saltan, porque el color tiene mucho poder. En esta manera de entender la ciudad, es un artefacto tan gordo, la única manera, ¿cómo te comes un elefante? ¿No? Es aquello, por partes, ¿no? Entonces, con estos discursos de forma, de línea, les invitamos a que establezcan cuáles son las diferentes partes de la ciudad y las relaciones entre ellas. Lo que en filosofía se llama estructuralismo y en urbanismo pues no tiene nombre, pero tiene una gran tradición, sobre todo en la modernidad. Estos son dibujos de Hetty Silverstein para Chicago. Es la trama, es lo que está arriba, fijaos, y él lo que propone es lo que está abajo, que es cortar una serie de calles que seguramente os puede sonar a Superilla. Cuando alguien os cuente que la Superilla es una cosa muy moderna de Barcelona de ahora, que sepáis que tiene pues 100 añitos bien buenos en el concepto. Y que viene de aquí, de la ciudad jardín, que es donde estamos ahora. Es esa vocación utópica de construir una realidad en que el campo y la ciudad se convivan con mayor naturalidad que la ciudad compacta, y que se remonta antes de la ciudad jardín a Ildefonso Sardá, ¿no? Que decía ruralizar la ciudad, ruralizar el campo. Y que tiene expresiones en la modernidad que están muy basadas en la línea, en el diagrama, en el mecano, en la construcción automática, que algunos autores utilizan de manera más o menos plástica, pero que tiene de fondo una gran confianza en el rigor, en la línea, en la geometría, en la forma como instrumento garante de la urbanidad, ¿no? Frente a ese color. Aunque vemos que la forma adquiere complejidades. Estos son dibujos de Mario van der Sol, es un profesor de Berkeley, que me parece particularmente interesante cuando explica también Chicago y otras ciudades. Vamos terminando. Y yo creo que lo dejo aquí, digamos, como muestra de qué manera la clase arquitectónica o el oficio, la disciplina, tanto en lo administrativo como en lo profesional, como en lo mediático, confía mucho en la forma y muy poco en el color. Y volviendo con la reivindicación del color, ¿no? Como veis aquí estamos en un debate línea versus color hemos querido hacer. Esta ciudad, ¿no? De las líneas, esta ciudad de la forma, muchas veces se acaba convirtiendo en ciudades que son difíciles para la carne real de sus habitantes. Y en este sentido, de nuevo, vuelven las metáforas del color. La bandera gay fue creada en 1978 por un artista de Kansas llamado Gilbert Baker, y muy conscientemente el color tiene que ver con la expresión de esta diversidad de opciones, esta diversidad de posibilidades sexuales, amatorias, de convivencia, de concebir la vida sexual y afectiva de las personas. Y el color también reaparece en la bandera de los pueblos andinos, la llamada Huipala, que es una bandera que toma como base algunos diseños andinos cuya antigüedad data de hasta el ejemplo más antiguo que se conoce es del siglo XVI a.C. Y es un diseño que también apareció luego en imágenes coloniales y que empezó a ser utilizada como representación de los pueblos andinos ya en el siglo XIX, ya en 1830 empezó a ser utilizada con este propósito, y en su diseño contemporáneo data de 1979, que lo recupera un señor llamado Germán Choque Condori. Y bueno, es esta cuestión, ¿no? De nuevo, de expresar una realidad que no es esta realidad unificada, platónica, uniforme, que a veces aparecen en los planos arquitectónicos o en esas maquetas o en esos proyectos arquitectónicos que no están poblados, ¿no? Que no tienen gente. Esta idea, ¿no? De la diversidad a partir del color. Y fin. Bueno. Sí, no, pero no quería acabar con esta. Esta es mejor. No. Yo quiero acabar con manos tijeras. Yo quiero acabar con Eduardo Manos Tijeras para decir que aunque yo esté aquí tomando el rol de defensora del color, el color también, desde luego, puede ser una herramienta de uniformización, y más aún en este capitalismo que impone una cierta alegría, ¿no? Una cierta
sensación de que como parte de tus obligaciones está el hacer dinero, pero también hacer sonrisas, hacer una vida perfecta, esta especie de mundo Mr. Wonderful, que aparece ya en películas como Eduardo Manos Tijeras, donde se plantea de manera opuesta que quizás ir en contra del conformismo pase por una estética gótica y también por reivindicar el malestar. Vale, muchas gracias. Pues, Elisa, a ti la palabra. Antes de darte paso, Elisa, los debates tienen que tener un ganador. Yo os voy a pedir que votéis por el color o la línea. Y no se vale la abstención, hay que tomar partido en este caso. Entonces, ahora, partidarios de la línea, por favor, no me dejéis solo. ¿Cuál está? 2. Gracias. Partidarios del color. Bueno, Mayoría. definitivamente he perdido, así que me tengo que pasar al bando contrario. Menos mal que tengo una liada, pero ya ves que... Voy a abrigar un poquito porque hace calor. Muy bien, Adelante. pues bueno, primero de todo muchas gracias por lo que habéis compartido porque me parece súper interesante y es un gusto para mí estar aquí. Y yo personalmente, bueno, quería dar mi punto de vista como persona que trabaja en espacio público de primera mano. Bueno, concretamente yo me considero moralista, es el término con el que me siento cómoda y quería antes de empezar a hablar de mi trabajo hacer una pincelada a mi formación para que se entienda después de dónde viene todo lo que hago. Yo empecé a estudiar dibujo y pintura tradicional aquí en Barcelona a los 20 años, después de venir de una carrera de otro ámbito que dejé. Y bueno, mi formación es muy académica y muy tradicional. Estábamos básicamente unas 8 o 10 horas al día dibujando y pintando en el natural. A medio camino de esta formación, que duró 2 años, un amigo me propuso un día acompañarle a hacer un mural. Yo decidí probar y bueno, y me quedé un poco, bueno, no diría enamorada de eso como llegó más tarde, pero como que me creó mucha curiosidad esta forma de abordar la pintura y es algo que seguí practicando y en lo que después me he acabado dedicando, aunque también tengo mi parte como pintora tradicional. Entonces, bueno, eso, empecé a pintar un poco de forma legal, digamos, en sitios abandonados, donde podía, en formatos pequeñitos, que era lo que me podía permitir, porque también los materiales son costosos. Y poco a poco fueron llegando los primeros proyectos con una organización detrás. Este es uno de los primeros murales que hice, como digo, detrás de un proyecto. Este es en Islandia, en un pueblo que se llama Helisandur. Bueno, aquí la pared es muy pequeñita y estaba en un lugar muy complicado de pintar, la verdad, porque no había forma de poner ni una escalera, ni un andamio, ni nada. Pero hubo algo en este primer mural que me interesó mucho del arte urbano y es las posibilidades de, digamos, relacionar lo que tú estás aportando con el espacio. Yo aquí, por ejemplo, decidí relacionar eso, lo que pinto con ese paisaje tan bonito. Primero, en cuanto a colores, el cielo siempre allí era bastante gris, decidí usar esos tonos y también unos tonos verdosos azulados. Después, la naturaleza que había alrededor daba esta sensación de tranquilidad y que yo quería también transmitir en mi imagen mediante una persona pues descansando. Y por último quería hacer un pequeño como juego de palabras con lo que viene siendo, que se dice el lecho del río, ¿no? Y al encontrarse la pintura al lado del lecho también jugué de representar una cama, un lecho. Y por último también empecé a encontrar interés como en seguir las líneas del paisaje, ¿no? Al final hay algunas líneas de la cama que están en línea con el río, con la arquitectura del sitio. Y bueno, de ahí fueron saliendo otros proyectos donde fui empezando a definir un poco mi
mi estilo, porque al principio realmente no sabía de qué quería hablar, simplemente bueno, iba haciendo, ¿no? Poco a poco vi que lo que a mí me interesa era hablar de lo humano, sobre todo de lo íntimo, aprovechando bueno, que el hecho de que yo pinto en el espacio público, pero me gusta hablar de lo íntimo, ¿no? Y empecé a utilizar mi experiencia vital, utilizando siempre referencias propias. Soy una persona que suelo ir con la cámara y suelo fotografiar bastante lo que vivo, y sacar estas experiencias al espacio público, que muchas de estas creo que al final son cosas con las que todos nos podemos sentir identificados de alguna forma. Entonces nada, empecé, por ejemplo, en este caso la representante es mi sobrina, bueno, así una pincelada personal, pero mi hermana fue madre soltera y joven, y yo estuve como muy implicada en el nacimiento de mi sobrina, en su crecimiento, y fue una cosa como que me impactó mucho, y empecé de forma natural a pintar sobre nacimientos, sobre embarazos, y este tema que me interesaba. Aquí esta imagen, por ejemplo, también es de un interior, bueno, de un patio de una casa, y esta fue hecha en pleno confinamiento, cuando se empezó un poco a relajar la cosa y yo pude volver a salir a pintar murales. Este es en Galicia. Y bueno, habla un poco pues, del confinamiento, de todo esto que estábamos viviendo, de tener que estar en casa, de hacer un poco de introspección, una persona que está escribiendo sus notas. A ver. Vale. Y nada, poco a poco fueron llegando también formatos más grandes. Este, por ejemplo, es en Galicia. Quería aprovechar también para hablar del tema del color, como yo lo utilizo, en contraposición a las imágenes que se suelen ver en espacio público, que son de publicidad, que muchas veces el color, bueno, es muy vivo, a veces como que quiere captar tu atención, ¿no? A mí me gusta la idea de que mis pinturas nunca tengan la saturación subida y siempre sean escenas que tú te podrías encontrar de frente, mirando. De hecho, intentar utilizar tonos de cielo lo más cercanos posibles a la realidad, mediante también estudios que hago yo del natural, etc. Y bueno, y fue un poco lo que intenté en este caso, realmente utilizar pues eso, los colores, aunque fueran colores vivos, verdes, azules, pero que fueran bastante cercanos a lo natural. Después hay otros momentos, este mural es en el sur de Francia, y otras veces se me proponen paredes. Bueno, normalmente cuando me dan una pared a pintar, muchas veces lo que se acaba haciendo es tú imprimas la pared de blanco y la pintas encima con tu propuesta, ¿no? Pero a veces se me ofrecen paredes que me parecen muy bellas por los colores que tienen. Esta me gustaba también, tanto los colores como el envejecimiento que tenía, y no quería, digamos, taparla completamente, sino que decidí escoger una imagen dentro de mi temática intimista, que de hecho es una imagen del archivo de mis padres. Bueno, de hecho soy yo de pequeña. Y decidí pues jugar con los colores que tiene el entorno, estos amarillos y estos rojos, e integrarlos dentro de la propia imagen, y jugar así con la arquitectura y con el color del lugar. Después hay otras veces en que personalmente, no tan personalmente, pero siento que hay sitios que están poco cuidados. Hay barrios que se me proponen que realmente tienen poco interés. Por ejemplo, esta pared, que era como un lienzo en blanco, esta pared realmente. Justo delante tenía una carretera como una nacional donde pasaban los coches a larga velocidad. Y en este caso, por ejemplo, decidí no jugar con relacionar tanto la imagen con la arquitectura o con los colores del sitio, sino sí que decidí hacer un cuadro, lo que yo le llamo a veces, o sea, hacer un cuadro en el espacio público. Una imagen muy directa que la gente que también pasaba con los coches a gran velocidad era capaz de visualizar, y que no necesitaras muchos segundos para ver qué está pasando, ¿no? Una imagen que también alegrara el sitio, que era, pues lo que digo, un poco decadente.
y bueno, pues es otra forma de abordarlo. Y después también quería hablar, también hablando de este tema de que el espacio público está muy lleno de publicidad, que muchas veces también tiene un componente como muy positivista, como que no se suele evitar hablar de todo lo negativo, ¿no? Obviamente, porque es eso, te están intentando vender algo. También a raíz del confinamiento y de este aislamiento que tuvimos que vivir, empecé a pintar imágenes con un tono más oscuro y donde se representaba a personas solas en un paisaje, digamos. Imágenes que para mí evocaban un poco la soledad del individuo y con tonos fríos y que podían evocar cierta tristeza, o esa era mi intención. Y bueno, lo curioso es que mientras que en parte hay personas que le han gustado mucho estas imágenes, también hay que decir que cuando tú pones en el espacio público una imagen que no habla de esta alegría, bueno, de todas estas cosas positivas, suele haber más gente que es reticente, porque yo creo que estamos acostumbrados a estos mensajes positivos de la publicidad y la gente quiere, pues eso, positividad, ¿no? Pero creo que también es importante que mensajes de todo tipo habiten en el espacio público. Y bueno, es una línea que quiero seguir trabajando. De momento he hecho estos dos. El primero está en Alicante, en Sant Joan d'Alacant, y el segundo está en el norte de Italia, en Merano. Y bueno, entonces también quería hablar, porque no sé si os habéis fijado al entrar, que hay un mural que la semana pasada no estaba y que he estado pintando durante esta semana, que bueno, se me propuso desde el CIE y desde el ayuntamiento pintar esta fachada. Obviamente había que hacer algo relacionado con este edificio tan bonito, ¿no? E histórico, y decidí pues hacer un homenaje a las personas que trabajaban en la viña. Sobre todo queríamos representar mujeres, también era algo que me comentaron desde el ayuntamiento, porque se ve que en las fotos, mientras que la viña trabajaban hombres y mujeres, me comentaron que solía haber más fotos de hombres trabajando bueno, aquí en el recinto y en la viña que de mujeres, y bueno, pues intenté buscar por esa parte. Bueno, ¿qué pasó? Al principio voy a explicar un poquito el proceso brevemente. Intenté buscar referencias de por aquí, pero es complicado porque bueno, es algo limitado, ¿no? Entonces amplié un poquito la búsqueda, di con el trabajo de un fotógrafo portugués que se llama Artur Pastor, que bueno, él ya falleció, pero su hijo me permitió utilizar una fotografía suya de ámbito rural, de personas haciendo la vendimia. Y esta fue la imagen que decidí representar en esta fachada, jugando con unos colores, bueno, con monocromo, pero añadiéndole un poco de calidez. No es blanco y negro puro, sino que también hay marrones, para al final pues un poco evocar los tonos tierra, y también creo que el espacio necesitaba algo sobrio, en mi opinión, porque ya el edificio pues ya tiene mucho peso. Y bueno, ahora el mural está casi finalizado. En abril pintaré la fachada que queda al lado y espero que lo podáis disfrutar. Y bueno, ya está, esta es mi presentación. Esta imagen es en India, observando el mural que estaba pintando. Y por mi parte creo que ya está. No estamos muy contentas con tu propia obra. Creo que Bueno, gracias. Muchas gracias a los tres y bueno, abrimos el turno de palabra. Quizá hay alguna intervención, alguna pregunta, algún comentario desde el público. Yo tengo una pregunta ingenua. Espera, ¿hay un micrófono o...? Sí, gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta que seguramente es ingenua, pero como ciudadano me pregunto por qué cuando se hacen intervenciones
como estas, ¿no? Ya puedan ser pictóricas o ya puedan ser de urbanismo, de construir algo nuevo, de decidir si un parque no. ¿Por qué tan pocas veces, uno, no se pregunta a los vecinos qué quieren? Dos, las personas que lo hacen no viven allí. Es decir, en la mayor parte de los casos veo que tanto arquitectos, urbanistas y tal, viven en otro sitio, hacen lo que quieren con el barrio, se van. Y te dejan ahí algo que a veces es maravilloso y a veces es un marrón. Entonces, es absolutamente ingenuo lo que estoy preguntando, pero de alguna forma me surge esa duda. ¿Contestas tú? Contesto yo. Pues son los expertos. Ocurre, es verdad. Es una muy buena pregunta. ¿Cuáles son los procesos de la participación ciudadana que llevan a la normalización de la ciudad que tenemos hoy? La idea de la participación es muy reciente en nuestra tradición urbanística. Yo te hablo desde el punto de vista del urbanismo, de la forma urbana. Seguramente en el arte hay otros procesos que yo desconozco y que me podéis explicar. Pero cuando te digo muy reciente, quiere decir 1996, principios de los 90 empieza a hablarse de la participación, y es una participación en principio reactiva, es decir, es una participación cuya función tiene la respuesta a la exposición pública del proyecto. La autoridad decide hacer algo en un sitio, encarga un proyecto, un concurso, en aquel momento pocos concursos, y entonces a ti como ciudadano te cabe responder. No me gusta, y alegar desde la legalidad. Esto evoluciona hacia sistemas de participación más o menos espontáneos en el 2000, que se extienden hasta las plazas del 15M, el Parquet de Política van juntas, y que ahora yo creo que está viviendo un momento de regresión, en que esos mecanismos de participación vuelven a estar fuertemente tutelados, haciendo ver que no, pero en los que la capacidad propositiva de los mecanismos de participación desaparece. Entonces sigue estando la capacidad reactiva, porque está amparada por la ley, pero acaba siendo una participación que tiene poco de propositivo y que básicamente es un instrumento legitimador de poderes políticos, no siempre muy bien dirigidos, a veces sí, a veces no. Respecto a la cualidad local o internacional o más amplia de las intervenciones, no tengo una respuesta tan clara hacia lo que tú sugieres. Es decir, no siempre la calidad de lo local es lo más deseable, apropiado, conveniente, exitoso. No hay más que ver las rotondas que proliferan en las periferias de nuestras ciudades pequeñas y medianas en tot el país, a Catalunya, i els monuments a la Sardana, a les Ovelles, la Vela i l'Olivera amb la Tina, no? No totes les ciutats tenen el bon gust de tenir un espai com aquest. Sovint tracten els seus espais públics, coberts o no, amb criteris dispars. I no sé qui és l'autor d'aquest espai, no sé si és el senyor de Rubí o senyora, però és una obra exquisita i seria igual saber de qui és. No sé si català s'ha fet en castellà. És igual. Soc l'Anna Maria Martínez, alcaldessa d'aquesta ciutat, i a partir de la intervenció d'aquesta persona sí que volia dir, perquè al final hi ha qüestions que van lligades a projectes de ciutat i que van més enllà del poder tenir o no artistes, que en definitiva és el que busquem per espais, en aquest cas com aquest, que vam escollir l'Elisenda perquè si volia ho pogués... Elisenda, ho he dit bé? Elisa, no sé per què. Elisenda va... Per què li ha dit Elisenda? Se l'ha ocorrit a l'Elisenda. Disculpa, Elisa, a l'Elisa perquè ens va, d'alguna manera, veient la seva obra, i li agraïm que acceptés fer-ho perquè necessitàvem que aquesta façana fos amb una pintura, jo li deia al regidor, amb una pintura elegant, perquè l'espai és de César Martinell, és l'arquitecte, no és rubinenc, no, és una catedral del vi que va ser en el seu moment un espai que ens recupera o ens recorda la nostra història vinícola, però que avui el tenim com una de les joies de la nostra ciutat. No en tenim artistes locals, en tenim molts i amb molt talent, però no cal, o sigui, d'alguna manera no som endogàmics en aquest sentit a l'hora de buscar el millor per la ciutat. Hi ha espais que es pregunta
evidentment perquè són façanes privades i a la comunitat on volem fer el mural sí que necessitem el seu permís i també es comparteix el que ha d'anar en aquella façana. Tenim 2 grans murals en el barri de les Torres que els ha fet un grafiter que és de Rubí, és rubinenc, i que ens agraden molt lluir-los perquè són molt macos, però no volem com a ciutat, des del govern municipal, que al final és qui acaba decidint aquestes qüestions, el govern municipal que hi hagi, tampoc volem ni pensem que és just tancar la possibilitat de tenir obres importantíssimes i boniques, tancar-la al talent de la ciutat, que el tenim en molts àmbits, però que de vegades no acaba sent suficient, diguem, per dir-ho d'alguna manera, amb tot el respecte, per poder fer en aquest sentit. I en la Color Week tenim persones que no són de la ciutat, són de prop, oi Elisa? Sí, no és, sí, no és una veïna d'aquí a prop, però que també ens agrada dir que és una persona que té obra europea per ciutats d'Europa i que no és només a Rubí on ha de desenvolupar la seva carrera. A mi, acabant de dir això una mica lligat al que, no per respondre, sinó per donar la nostra opinió, la nostra versió, sí que m'agradaria fer una pregunta. Una ciutat com la nostra, que treballa fa ja un temps per intentar fer del color marca de ciutat, què creieu o què penseu que podríem fer més? Bueno, aquí la dinamita funcionaria, perquè la ciutat és... Saps? Vull dir que... Perdó, un micro. Que aquesta és una ciutat especialment difícil perquè en els últims 70 anys, imagino, ha sofert un canvi terrible arquitectònicament. Por cierto, los arquitectos urbanistas, etcétera, vosotros cuando habláis, es maravilloso oíros, pero luego vosotros y la gente a la que habéis enseñado ha perpetrado este tipo de ciudades, no solo aquí, en todo el mundo. O sea, que hay aberraciones arquitectónicas. Desde luego, sí. Es verdad, y seguramente muchos de los que han hecho estas aberraciones arquitectónicas igual son alumnos vuestros, no lo sé. Seguro. El que volia dir que Rubí és molt complexa, és molt complicada, és una ciutat que està arquitectònicament quasi destrossada. És molt difícil, però projectes com el d'ella són fantàstics. I tot el que vagi per aquest camí, donar color, intentar fer que la ciutat sigui més bonica, més bella, diguéssim, però també crec que no hi ha molt interès per part dels habitants. Hi ha molt poqueta gent i no sé si tots són de Rubí, la veritat és que no ho sé, però hi ha més càmeres i gent que parla que no... Ya no te oímos. Que no sé si hay mucho interés tampoco desde la propia ciudad. Igual aquí hay muy poquita gente, no sé si todos somos de Rubí, yo no soy de Rubí, no sé si hi ha càmeres, etc. Vull dir que és difícil portar aquest tipus d'interès a ciutats com aquesta. Jo trobo que és molt complex, doncs seré molt més. Yo enfatizaría la idea de que los públicos se crean, no es algo que exista mágicamente, ¿no? Que es algo que se crea, que requiere de años, ¿no? No es solamente una cosa instantánea. Y luego, respecto a las preguntas y las cuestiones que estábamos comentando, creo que una cosa muy potente que tiene el arte público es que siempre convoca preguntas acerca del espacio público, acerca de quién gestiona el espacio público y cuestiones que van en realidad, si las estiramos un poco más, mucho más allá de la intervención estética, ¿no? Porque tiene que ver con la idea de quién tiene el derecho, la capacidad, etcétera, de dar forma a los lugares de convivencia. Y una cosa que me surgía, ¿no?, cuando comentaba la alcaldesa el tema de cómo cultivar este tipo de cosas en Rubí, Münster, que es una ciudad alemana, cada 10 años hacen un gran festival de arte público. Y todo lo que se hace es arte público, es como una gran, no diría festival, es como una feria, pero no es comercial, ¿no? Como un gran evento de arte público. Y entonces a lo largo de los años pues han ido creando toda una serie de capas de intervenciones públicas que realmente es muy interesante porque se plantea también cada cierto tiempo, esto genera un debate muy intenso y bueno,
este tipo de eventos ligados a un lugar generan toda una serie de dinámicas, toda una serie de elementos que yo creo que es muy potente, ¿no? Como concepción de un evento cultural. Sí, no sé si Alex o si hay alguna otra intervención. Yo quería dar respuesta también a sí. la alcaldesa antes de pasar a otra. Sí, sí, otra Elisa. pregunta. No, si quieres, interviene tú. Sí. Bueno, en resposta al que tu comentaves, jo no he tingut encara el temps de voltar molt de Rubí, llavors no sé quina quantitat de mitgeres estan blanques així a vista i que es puguin intervenir. Des de luego no crec que sigui com el nord d'Espanya, que si hi vas està completament ple de façanes que necessiten alguna intervenció perquè ja es va construir molt ràpid, no? Jo crec que no és així, no? Però el que per mi és interessant de l'art urbà i de les intervencions en l'espai públic és que avui en dia no hi ha molta gent aficionada a l'art, no hi ha molta gent que entri a les galeries o que entri als museus i passi temps allà, i per mi és interessant poder treure aquest art al carrer, i en aquest sentit per mi és una bona idea anar convidant artistes que tinguin diferents punts de vista per tal de generar aquest debat que es genera inevitablement quan fas alguna cosa a l'espai públic i que la població pugui apropar-se també a aquesta forma d'art. Per mi seria interessant. També en el cas dels grafitis, etc., jo m'imagino que n'és molt conscient. Ha passat d'un activisme al principi, o sigui, els grafiteros pintaven a llocs per la cara i moltes vegades les autoritats de la ciutat no els hi permetien, i ara molts d'aquests artistes, perquè són fantàstics, pinten a través d'un encàrrec de l'Ajuntament, un encàrrec d'un ajuntament a Alemanya, a on sigui. O sigui que ha cambiat també una miqueta, ¿no? Bansky no es este estilo, pero en Barcelona hay un museo de Bansky, prohibido por él, me imagino. O sea, es como un contrasentido. ¿Un museo o una exposición? Bueno, lo que sea. No, hay un museo. Bueno, sí, han hecho una exposición. También en la en la calle Trafalgar hay un espacio dedicado exclusivamente a Bansky. En el Moco también, pero lo que quiero decir es que el arte urbano ha pasado de ese tono reivindicativo que tú decías al principio, en los años 80, etcétera, y ahora ellos, bueno, ella es una artista fantástica porque es una pintora excepcional, lo que hacen es ya trabajan para las instituciones, con lo cual ha perdido un poco el sentido primerizo, ¿no? Ha evolucionado. Evolucionado, pero también hay tradición, ¿no? De eso en la historia del arte. O sea, Florencia, o sea, siempre se ha hecho. Muralismo. Y, hombre, de dos, os quería solo comentar que esperad a tener el micrófono para hablar, se os da todo el turno de palabra, pero porque aquí no se escucha bien. Había una intervención y después del chico... Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te lo escuchas. Sí. El proyecto Color pues no se quiere quedar en el tema del grafismo y solo el impacto que supone el cambiar el gris al color. Rubí es una ciudad eminentemente industrial, la segunda ciudad más industrial de Cataluña, tiene 11 polígonos industriales y no hay forma de entrar a la ciudad que no sea por un polígono industrial. Una ciudad que de inicio y de facto, cuando se puede catalogar de que hay aberraciones urbanísticas o se la entiende que es industrial / gris, pues que busque en el color como marca de ciudad, pues bueno, ya de inicio tiene un relato, ya de inicio tiene un interés, pero es que a su vez, cuando hicimos un estudio, no sé si lo más exhaustivo posible, no hay más de 20 ciudades en el mundo que su nombre, etimológicamente, venga derivado del color. Y Rubí, que viene de rubeo, viene del color de las tierras argilosas que tenían nuestra riera. Entonces, con todo ese relato y en muchas búsquedas de marca de ciudad, la marca de ciudad no se compra, eso es un camino. Entonces, que este equipo de gobierno, que esta alcaldesa apostaran porque una ciudad que la gente la entendía como dormitorio, porque las ciudades industriales se entienden como dormitorio. En el dormitorio apagas la luz, está todo oscuro, está todo gris, porque aparte las factorías emitían humo gris, pues que hagas esa apuesta, pues bueno, puede salir bien, mal, la gente puede tener más o menos interés, pero solo conseguirás aquello que intentes proponerte.
Entonces, sí, hemos iniciado este camino. En Rubí ya hay obras de gente espectacular de Rubí que está haciendo grandes cosas, porque hay 2 medianeras de alturas de 9 pisos, o sea, cosas muy potentes y cosas de muchísima calidad. Y cosas donde nos tenemos que sentir orgullosos, como decía la alcaldesa, de que entendamos la ciudad como algo circunscrito, pero también global. ¿Por qué no puede venir un artista de Estocolmo a pintar aquí? ¿Por qué no? O sea, la ciudad, si somos globales en un móvil y estamos ahora mismo mandando un mensaje a Bolivia, pues ¿por qué no va a pintar alguien aquí? Y no lo viven mal, ¿eh? Los artistas de Rubí viven genial, porque generas como ese clúster, como ese run de que en Rubí se pinta, que en Rubí... Pero es que además Color, este proyecto no pasaba, como decía, en solo eso. O sea, Rubí, como muchas ciudades, es rica en gente diferente, más de 100 nacionalidades, gente donde convive tranquilamente. Entonces, esa diversidad de la que hablabais, esa importancia de que el color no es solo el impacto que encontramos en los cromatismos, es lo que se está buscando con esto. Entonces, os invitamos, visto el éxito o no de esta charrada, a ese picar piedra, que si habláis de Rubí por ahí, pues Rubí quiere que llegue el color, y no es solo en las preciosidades que ha pintado Elisa, sino en muchas cosas más. ¿Había otra intervención? Hola. Bueno, primero siempre es agradecer que las ciudades se vuelvan más amables, y sin duda el color de las intervenciones así lo hacen. Yo he de reconocer que es la primera vez en mi vida que pienso en los colores, como daltónico practicante. No parece, ¿eh? Y, no parece. Bueno, pues sí que lo ¿Cómo va parece. vestido? Es que no lo veis, pero va todo de amarillo. Fosforescente, además. Pero sí que bueno, pues me he puesto a pensar en los colores, y hay un par de reflexiones que seguramente, como son las primeras, deben estar ya más que superadas, pero bueno, como me inquietan, las suelto. La primera es que el color como forma de uniformidad, que lo cojo después, pero que... perdón, ¿qué estamos diciendo? Ah, sí. Normalmente las ciudades, los pueblos que están asociados a colores, no es una paleta de todos los colores, sino que está muy circunscrito a jugar con un color, pero desde hace... Claro, este dato no sé si es verdad. Yo tengo la sensación desde que hace 10 años el color ha entrado más en las ciudades, y no sé si tiene que ver con que en estos últimos 10 años, desde todos los ámbitos de los partidos y las administraciones y el mundo en general, se ha puesto más por una comunicación emocional que no racional. No sé si esta entrada de color en las ciudades tiene una relación. Y por otra, me ha interesado la uniformidad a través del color. Cuando has hablado de Sharp, él dice que escoger un color para asociarlo a una revolución no violenta, no como un color que trae vida, sino como una uniformidad para que sea reconocido el movimiento. Una identidad. Una identidad. Entonces, ese concepto de utilizar el color, en principio, es salirse de la escala de grises para crear uniformidades, también me parece interesante, y para ser el primer día que pienso en colores, no me da para más. ¿Ya está? Bueno, tenemos que cerrar aquí. Muchísimas gracias a todos por haber venido, a nuestros ponentes. Ha sido un privilegio escucharos. He aprendido muchísimo de los tres. Y nada, muchísimas gracias.